Mis padres sacaron préstamos a mi nombre. Al denunciar el fraude, el banco dijo, según registros, usted falleció en 2018. Presentaron mi acta de defunción falsa, y las deudas desaparecieron junto a su libertad. Pero no al principio. Cuando escuché esa frase por primera vez, sentí como si alguien me arrojara de cabeza a una tumba abierta. Estaba sentada frente a un escritorio de madera, en la sucursal bancaria donde había ido a preguntar por qué me estaban cobrando más de 150.000 pesos en tarjetas que yo jamás solicité. La gerente, una mujer de unos 40, me observaba como si estuviera viendo a un fantasma. Literalmente. Llevaba días investigando esos cargos extraños que aparecían en mis estados de cuenta. Mi corazón se aceleró desde el primer aviso del buró de crédito, pero no imaginé que sería tan absurdo, tan cruel. No era solo un error administrativo. Era una muerte fabricada. La oficina olía a café rancio y plástico nuevo. El aire acondicionado zumbaba con ese sonido monótono que normalmente tranquiliza, pero aquella mañana lo único que hacía era recordarme que todo estaba demasiado quieto, demasiado controlado. Como si el mundo hubiera decidido seguir sin mí. ¿Dices que eres Laura Estrada?, preguntó, mirando la pantalla con el ceño fruncido. Sí, la misma. Tengo mi INE, mi CURP, mi acta de nacimiento. ¿Por qué me están cobrando esto? Ella no respondió de inmediato. Abrió un archivo, hizo clics rápidos. Su mirada cambió de desconcierto a alarma. Luego, bajó la voz. Señorita, según nuestros registros, usted falleció en 2018. Me quedé helada. ¿Perdón? Hay un acta de defunción emitida por el registro civil, y fue entregada como parte del trámite para cancelar deudas por fallecimiento. Su voz bajó aún más. La persona que gestionó eso fue su padre. Y, también su madre. No recuerdo cómo llegué a casa ese día. Solo recuerdo estar en la regadera horas después, sintiendo el agua caer mientras mi mente trataba de entender lo que acababa de oír. Me habían matado. No literalmente, claro. Pero en papel, legalmente, yo estaba muerta. Para el gobierno, para el SAT, para los bancos, para la vida financiera, yo ya no existía. Y lo peor es que sabía que era verdad. No por el banco, sino porque llevaba años sabiendo que, para ellos, mis padres, yo ya no contaba. Desde que me negué a pagar una de sus deudas hace 6 años, se volvió claro que mi existencia solo tenía valor si venía con dinero. Nunca fui la hija preferida. Ese lugar le pertenecía a Mariana, mi hermana menor. Bonita, encantadora, manipuladora. La perfecta actriz. Ella sabía moverse entre los caprichos de mis padres como si hubiera nacido para eso. Yo, en cambio, fui la que estudiaba, la que trabajaba de adolescente, la que se salía del molde familiar. Recuerdo una cena, tiempo atrás, en la que mi madre dijo en tono de broma. Laura siempre ha sido la responsable. Por algo nunca se queda nada para ella. En ese momento lo ignoré. Hoy, cada palabra pesa como una sentencia. Cuando cumplí 26, me fui de casa. Trabajé como auxiliar contable mientras estudiaba en línea. Al poco tiempo, comencé a tener un ingreso estable, nada impresionante, pero mío. Pagaba mi renta, mis servicios, me esforzaba por no deberle nada a nadie. Mi error fue confiar. Uno no espera que sus propios padres lo asesinen, al menos no en papel. No sabía exactamente qué hacer. ¿Denunciarlos? ¿Cómo se denuncia que tus padres falsificaron tu acta de defunción para endeudarse a tu nombre? ¿Quién te cree algo así? Pero entonces recordé una conversación de años atrás. Mi madre se reía con mi padre mientras decían que si el SAT no los atrapó por eso de la casa, ya no los agarraban por nada. En su mundo, todo se resolvía con trampas. Falsificaban documentos como quien falsifica una excusa para no ir a trabajar. En ese momento supe que no era un error. Que no se trataba de un malentendido o un robo de identidad por parte de algún desconocido. Fueron ellos. Fueron mis padres. Y esa fue la chispa. Porque ya no era cuestión de dinero. Era cuestión de dignidad. Me borraron del mundo como si mi existencia no valiera nada. Pero si iban a fingir que estoy muerta, les iba a mostrar cómo es una muerta con sed de justicia. Fui a la fiscalía con todos mis documentos. Me miraron raro, claro, pero cuando mostré la supuesta acta de defunción, que solicité como cualquier ciudadano puede hacer, el funcionario tragó saliva. ¿Sabía que esto es un delito federal? Lo sé. Y quiero que se investigue. Las semanas siguientes fueron un infierno. Tuve que someterme a entrevistas, peritajes, pruebas. Me trataron como testigo, y también como víctima. Alguien falsificó mi muerte y usó mi nombre para adquirir créditos, préstamos y tarjetas que nunca solicité.
Y la evidencia señalaba a mi familia. No fue fácil explicar cómo te sientes cuando descubres que tus padres no solo te han traicionado, sino que lo hicieron con tal frialdad que llegaron a firmar un documento donde declaraban tu muerte. No hubo lágrimas en ese papel. Solo una firma al final, con la misma caligrafía que reconocería en cualquier recibo de luz o contrato viejo. Era real. Y era criminal. Yo tenía la sensación de que no iba a haber marcha atrás. Pero lo confirmé cuando recibí una llamada del abogado de Mariana. No de mis padres. De mi hermana. Laura, esto se está saliendo de control, me dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. Mira, mamá y papá están muy nerviosos. No sabían que esto te afectaría tanto. Fue una confusión. ¿Una confusión? Firmaron un acta que decía que yo estaba muerta. Pero solo era para ayudarte. Había muchas deudas. Pensaron que si cancelaban tu nombre, podrías empezar de nuevo. La hipocresía me dio náuseas. ¿Sabes qué, Mariana? Yo empecé de nuevo. Pero esta vez sin ustedes. Colgué. Ese fue el último intento de apelar a mi compasión. No tardaron en llegar los ataques. Primero por redes. Luego correos. Acusaciones de que yo quería arruinar la familia, que era una hija desagradecida, que mis padres estaban enfermos, viejos, confundidos. Mariana escribió un post larguísimo en Facebook que decía que mi hermana está pasando por un episodio de paranoia, y que la familia está unida para ayudarla. Mentiras. Todo mentiras. Y entonces vino el golpe final. La fiscalía autorizó la orden de aprehensión. Falsificación de documentos oficiales. Suplantación de identidad. Fraude bancario. Asociación delictuosa. Y en medio de todo eso, mi madre llorando frente a cámaras diciendo que solo quería salvar a su hija de las deudas. La misma hija que estaba muerta. Algunos días, después de hablar con abogados o dar declaraciones, me quedaba sentada en el sillón, con el celular apagado, rogando que el mundo dejara de girar por un momento. Necesitaba respirar. Reponer fuerzas. Recordar que no estaba loca. Que no había soñado todo esto. Pero cada mañana, al despertar, ahí estaba otra vez la verdad. Me habían borrado. Y ahora, yo tendría que pelear para existir otra vez. Pero esta vez, no sería bajo sus reglas. No me enorgullece ver a tus padres esposados frente a un juez. Aunque merezcan cada segundo. Pero cuando los vi entrar a la audiencia inicial, algo en mí se quebró y se recompuso al mismo tiempo. Mi madre ni siquiera me miró. Mi padre solo bajó la cabeza. Fue ahí, en ese momento de silencio entre nosotros, donde entendí que ya no había vuelta atrás. Ya no eran mis padres. Eran personas acusadas por un crimen tan personal como simbólico. Habían intentado borrarme del mundo. Y ahora, yo estaba allí, frente a ellos, viva. Legalmente reconocida otra vez. Pero también cambiada. Las pruebas eran claras. Se habían valido de un viejo contacto en el registro civil, ya fallecido, para tramitar el acta falsa. Lo habían hecho en 2018, cuando me mudé sola, sin decirles a dónde. Aprovecharon mi silencio. Usaron mi ausencia para eliminarme del mapa. Con ese documento, cancelaron mis tarjetas, adquirieron nuevos créditos, hipotecaron una propiedad, y hasta hicieron un testamento donde Mariana era la heredera universal de bienes, adquiridos con mi nombre. Lo habían planeado. Minuciosamente. Había momentos, mientras revisaba los documentos en la oficina del abogado, en los que sentía que estaba leyendo la vida de otra persona. Pero no lo era. Era la mía. Solo que escrita por manos que deberían haberme protegido. La fiscalía propuso 6 años de prisión. Su abogado pidió una reducción. Yo me opuse a todo acuerdo. Quería juicio. Quería verdad pública. Quería que la gente supiera lo que me hicieron. No me importaba que fueran mis padres. No después de eso. Y se supo. Los medios lo tomaron. Titulares como, mujer denuncia a sus padres por falsificar su muerte, acta de defunción falsa, el fraude familiar que sacudió a la fiscalía. Mi historia se hizo viral. Algunos me apoyaban. Otros decían que debía perdonarlos. No respondí. No tenía por qué justificar mi dolor. Porque hay cosas que no se perdonan. Solo se entierran. Hubo días en los que recibí mensajes de desconocidos contándome historias similares. Gente que había sido traicionada por quienes más debería quererles. Personas que habían perdido su identidad legal por culpa de alguien cercano. Familia. Amigos. Parejas. Algunos me escribían diciendo que mi historia les dio fuerzas para denunciar. Otros simplemente necesitaban sentirse escuchados. Y aunque nunca pretendí convertirme en ejemplo, supe que mi testimonio significaba algo más que venganza o justicia.
Era también un grito colectivo. Un recordatorio de que no estás solo cuando crees que el mundo te ha abandonado. Yo sobreviví. Y otros también podían hacerlo. El juicio fue largo. Mariana testificó. Lloró. Dijo que no sabía nada. Que solo firmaba papeles. Pero se contradijo. Su firma estaba en los documentos del testamento. Había beneficiado directamente del fraude. Fue acusada como cómplice. Ahí fue cuando rompió su papel de hermana perfecta. Gritó en pleno juicio. Dijo que yo era una egoísta, que siempre quise arruinarle la vida, que era una muerta de hambre resentida. Literalmente. Fue lo mejor que me pudo decir. Porque se mostró como realmente era. Pero también fue doloroso. No por sus palabras, sino porque, por un segundo, recordé a la niña que corría detrás de mí pidiendo que jugáramos juntas. Recordé las noches en que compartimos habitación, cuando me decía que quería ser como yo cuando fuera grande. Esa hermana ya no existía. O tal vez nunca lo hizo. Verla allí, defendiendo a nuestros padres mientras yo exponía cómo nos habían utilizado a ambas, una como herramienta, otra como víctima, fue como asistir al entierro de mi propia infancia. Al final, el juez dictó sentencia: 5 años de prisión para mis padres. 3 conmutables para Mariana con reparación del daño. Salí del juzgado sin mirar atrás. Y sí, me dolió. Me dolió más de lo que podría explicar. Perder a tu familia no se siente como una liberación. Se siente como un incendio que te quema desde dentro. Pero también como una purificación. No hubo celebración. Ni siquiera alivio inmediato. Solo vacío. Un silencio profundo que llenaba cada espacio donde antes había esperanza. Porque no imaginé jamás que llegaría a este punto. No solo haberlos denunciado, sino sentirme libre. Sin ellos. Sin su presencia, sin sus llamados, sin sus mentiras disfrazadas de consejos o afecto. La gente dice que la sangre llama. Que la familia lo es todo. Yo creo que la verdad es más brutal. La familia puede ser tu peor enemigo si decides sobrevivir sin ellos. Durante semanas después del juicio, caminé como si llevara una máscara. Sonreía cuando debía. Contestaba mensajes. Asistía a reuniones laborales. Pero por dentro, me sentía como una casa abandonada, limpia por fuera, llena de polvo por dentro. Tuve que aprender a vivir otra vez. No solo legalmente reconocida, sino emocionalmente presente. Rehacer amistades. Reconstruir relaciones. Aceptar que, aunque gané el caso, perdí algo que no volverá. Y eso duele. Mucho. Pero aprendí que no tengo que fingir que estoy bien para complacer a otros. Puedo decir que aún me duele. Que hay días en los que me despierto preguntándome si todo fue real. Si de verdad mis padres llegaron a ese extremo. Si mi hermana fue cómplice. Si alguien me creerá si algún día vuelve a pasarme algo así. Pero también aprendí que puedo seguir adelante. Aunque sea poco a poco. Aunque tenga miedo. Aunque haya momentos en los que extrañe a esa familia que nunca tuve. Porque ahora vivo por decisión propia. No por obligación. No por culpa. Y eso, en medio del caos, es una victoria. Pasaron 2 años desde entonces. He cambiado de ciudad. De nombre legal, no. Ese me pertenece, pero sí de rumbo. Me certifiqué como auditora forense. Ironía del destino. Ahora me pagan por detectar fraudes, como el que me hicieron a mí. Vivo en paz. Trabajo duro. Me rodeo de gente buena. Y, aunque la herida duele en días como hoy, donde todo parece oscuro, no me arrepiento. A veces escucho que Mariana salió antes de prisión. Vive con restricciones, sin poder solicitar créditos, sin acceso a cuentas. Mis padres siguen cumpliendo su condena. No los he visitado. No pienso hacerlo. No porque sea cruel. Sino porque ya no tengo espacio para mentiras disfrazadas de reconciliación. Porque resucité. Y no voy a morir otra vez. No por ellos. En mi nueva vida, aprendí a valorar lo que antes daba por sentado. Un documento propio, un salario ganado, un amigo que no te pide nada a cambio. Cosas simples que antes eran normales. Ahora son un logro. También aprendí a mirarme al espejo sin preguntarme si soy real. Porque después de haber sido borrada oficialmente del mundo, cada mañana que despierto y puedo decir estoy aquí se siente como una victoria. Sé que hay personas que aún me ven como la hija que denunció a sus padres. Para algunos, eso siempre será una falta grave. Pero yo lo veo distinto. Lo veo como el acto final de amor propio. El momento en que decidí dejar de sacrificar mi vida para mantener intacta una ilusión familiar. La sociedad espera que las víctimas perdonen. Que vuelvan a casa. Que hagan terapia y sanen como si fuera tan fácil como lavarse las manos.
Pero nadie habla de lo que duele tener que explicar que tu familia te lastimó. Que no fue un malentendido. Que fue una decisión consciente. Que te mataron en papel, y luego intentaron enterrarte en silencio. Pero yo regresé. No como muerta. Sino como testigo. Como sobreviviente. Como persona que eligió vivir, incluso cuando le dijeron que ya no existía. Hoy, cuando alguien pregunta mi nombre completo, ya no titubeo. Digo. Laura Estrada. Sí, esa Laura. La que volvió. Y no lo digo con rencor. Ni con venganza. Lo digo como quien firma su propia historia. Con sus errores, con sus cicatrices, con su derecho recuperado. Porque hay historias que merecen ser contadas no solo por quienes las viven, sino por quienes necesitan saber que también pueden sobrevivir. Esta es mi historia. Y si estás leyendo esto, tal vez también sea la tuya.